Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a esta primera mesa de pensamiento del Festival CO, de este Festival Internacional de Cine y Pensamiento, donde vamos a ir viendo un poco el reflejo de lo que son estos cines colaborativos, cooperativos, participativos, como queramos, como queramos referirlo. Y además de estas proyecciones, vamos a tener estas mesas de pensamiento, que mañana habrá otra, esta es la primera. Esta se titula Metodologías colaborativas, y donde hablaremos de su práctica, la teoría. Un poco, en resumen, sería una mezcla entre la praxis y la teoría de estos cines. Por ello, la organización ha reunido aquí a tres colectivos que además presentan sus películas estos días. Y en vez de presentarlo yo, estaba pensando, voy a presentarlo yo, me he preparado mi guión, pero creo que lo mejor es que ellos mismos digan quiénes son y que se definan un poco muy brevemente de quiénes son ellos y quién es su colectivo. ¿Cómo lo definirían? Podemos empezar por mi izquierda, por Jamí. Hola, muchas gracias al festival y al cine por invitarnos y por proyectar la película. Yo soy Hamid Martín y pertenezco al colectivo Laboratorio Reversible. Es un colectivo que se inició para trabajar con cine analógico, más concretamente con Super 8, reversible. Reversible porque se podía grabar en cámara y hacer un doble revelado y poder proyectar el mismo film en pantalla. Y el proyecto viene un poco de tratar de filmar, proyectar y revelar la misma película en un entorno de barrio aquí en Poblaseca, en Barcelona. Gracias al festival, ¿no? por invitarnos. Somos La Rara Troupe. Somos muchos más, pero hemos venido a una representación mínima. Sí, muchas y muchos más. Somos, bueno, Félix y Chus, estamos aquí hoy. Y nada, La Rara Troupe es un colectivo de creación colaborativa alrededor de la salud mental. Y comenzamos en el 2012 y casi hemos sobrevivido hasta ahora. Digo casi porque, bueno, ha tenido, como todo colectivo, como todo proyecto, y supongo que como hablemos tiene sus altibajos, ¿no? De posibilidad. Pero bueno, somos un colectivo que llevamos trabajando alrededor de lo que es la salud mental, con la idea de la salud mental o con el malestar psicosocial. Y llevamos ahí, empezamos centradas en el MUSAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, y desde hace poquitos años no estamos ahí, sino que estamos más como un colectivo nómada. Y bueno, vais a ver una pieza nuestra en el festival. Mañana por la tarde vais a ver un ejemplo de lo que solemos hacer, pero bueno, hemos pegado un bajón así a nivel de producción, pero seguimos ahí en la brecha y seguimos sobre todo colaborando entre todos nosotros. Y bueno, a ver si vamos avanzando en algo. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, antes darle las gracias a toda esta maravillosa que está organizando todo esto. Mi nombre es Santiago y bueno, y lo nuestro junto con Valeria, que ahora lo voy a pasar el micrófono, es extraño porque bueno, porque en realidad no es la primera vez que trabajamos documental, pero sí es la primera vez que lo hacemos colaborando dentro de una finalidad que es la vivienda digna. Digamos, el germen del documental que fue proyectado ayer, que si lees imágenes de una construcción, es el registro de un proceso bastante largo de 5 años, 6 años a la fecha de hoy, desde el comienzo del grupo de vivienda cooperativa. eh, y nosotros, bueno, ya veníamos con experiencia, pero tomamos el desafío de hacer un registro de los procesos de asamblea y también de la construcción misma del edificio y la construcción del grupo, por eso se habla de construcción en término amplio. Y claro, nos encontramos
como unidad de convivencia, como nosotros lo decimos dentro de nuestro grupo, porque somos compañeros de vida, conformando, digamos, el grupo, digamos, nosotros cuando le dimos el material a los compañeros, a Lázaro, nos definimos como que éramos, digamos, una unidad de convivencia y también grupo tecnoexpresivo, con la idea de tratar cómo es de señalarlos a nosotros dentro de un grupo cooperativo que buscaba obtener una vivienda, cooperar entre nosotros, formar una comunidad. Bueno, eso es lo que creo que, que es un poquitín distinto, ¿no? Porque no somos la cooperativa es una cooperativa de vivienda, ¿no? Pero también al mismo tiempo ese producto es un producto cooperativo, ¿no? Con muy poquitas personas, pero... Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Valeria. Creo que no sé si agregar algo más a la presentación, creo que no. Agradecer al espacio, sobre todo porque tener estos encuentros para poder pensarnos todas sobre las cosas que hacemos, en este caso este tipo de expresión y de artes, se agradece muchísimo. Vale, creo que como presentación está muy bien. Había empezado a lanzar algunas de las intuiciones de las preguntas que tengo preparadas. Yo soy Lázaro, yo me dedico más al tema de la investigación de este tipo de cines, ¿no? Entonces por eso era muy interesante el tener como la parte práctica y la parte más, de algún modo académica, ¿no? Y de esta forma lanzar estas preguntas para ver cómo llegamos. Cuando estuve viendo la película y la trayectoria de los grupos, estuve intentando trazar una línea que conectase todos los colectivos y hay veces que no es fácil porque cada colectivo llega a esta idea de hacer este cine de una forma. Hay veces que se parte de una idea previa, hay veces que es el propio proceso que te da la metodología, ¿no? Pero lo que sí que he podido rescatar un poco es que tenemos como una familia de palabras comunes como participar, colaborar, cooperar, comunidad, cine, medios, juntos, familia, amigos, ¿no? Entonces, eso funciona como nexo de unión entre todos y creo que todos estamos de acuerdo que compartimos eso. Vamos a ver a lo largo de la tarde también nuestras diferencias, en lo que estamos de acuerdo, en lo que no. Y antes de empezar, de nuevo, dar las gracias a la organización, que creo que es muy bonito que se puedan hacer estas mesas. Y quería, en la primera parte, hablar en concreto de los colectivos, aunque ya nos había adelantado un poco, me gustaría saber cómo se configura cada colectivo, cómo llega a la idea de hacer esta forma de cine, porque al final es una forma muy concreta, ¿no?, de hacer cine. Y además de cómo es esa pequeña historia del colectivo, me gustaría saber cómo definís el cine que hacéis, en el sentido, ¿qué palabra le ponéis? ¿Lo llamáis cine cooperativo, cine colaborativo, cine participativo, vídeo comunitario? Eh, ¿cómo lo, ¿Cómo sería esa historia y cómo definiríais vuestro cine? Bueno, en nuestro caso de Laboratorio Reversible fue más un encuentro de amigos que nos dedicábamos todos al mundo del audiovisual, desde guión, realización, producción, montaje. Y nuestra inquietud es con cine analógico. El cine analógico es un poco caro y requiere mucho material, tanto de cámara como de proyectores. Y ya comenté antes que nuestro primer proyecto se trataba de filmar, revelar y proyectar. Y para eso utilizábamos el Super 8, que es mucho más amigo a la hora de trabajarlo, y con película reversible que haciéndole doble revelado con la misma película que está en cámara podías. A partir de ahí nos juntábamos y empezamos a hacer como unos pequeños talleres de autoaprendizaje internos. Es decir, lo que cada uno podía aportar o sabía en torno al revelado o en torno a la proyección o en torno a la filmación, lo aportaba al colectivo y hacíamos talleres internos. Es muy curioso porque llegábamos a hacer hasta nuestros propios químicos para hacer nosotros mismos el propio revelado. Y entonces, bueno, hubo un proceso de investigación y un proceso de aprendizaje, sobre todo. Nuestro proyecto es colaborativo, todos colaborábamos.
y no hay ninguna autoría, porque en realidad una vez que hacíamos esos talleres internos, luego salíamos a la calle, decir, bueno, vamos a grabar material. ¿Qué material grabábamos? Pues hacíamos primero retratos de vecinos. Simplemente, pues, una persona de pie, le grabábamos unos segundos y conseguíamos un poquito de material. A partir de ahí venían amigos afines que estaban también interesados en el mundo del cine analógico, del Super 8, y salíamos a las calles un poco como en grupo, pero la cámara no era siempre la misma persona que cogía la cámara. Una cámara de Super 8 solo tienes que enfocar, no hace falta que midas luz, es alguna cosa, es un formato doméstico, realmente. Lo puede utilizar cualquier persona, solo tienes que mirar por objetivo, enfocar, coger un encuadre y grabar. Entonces, toda la gente que acudía a esas jornadas que hacíamos de salida para grabar a los vecinos, cogían la cámara. Nuestro objetivo era que perdieran un poquito el miedo a coger la cámara y contraponerlo con el cine digital. El cine digital gasta muchos recursos, gasta mucho tiempo, no tiene esa conciencia de tiempo. Te pones a grabar en digital, bueno, tú grabas y luego ya veremos, luego ya desechamos lo que... El cine analógico necesita como una pequeña reflexión de qué vas a grabar, porque solo tienes 3 minutos de película Super 8. Entonces no puedes darle al botón de grabar y de quedarte un minuto para intentar buscar ese momento que tú estás buscando, porque te quedarías sin película enseguida y tendrías poco que contar. Se parece un poco más ahí a la fotografía, digamos, ¿no? Como que hay que pensar un poquito y, como decíamos nosotros, el momento de darle a grabar es importante. Y entonces cuando le des al botón rojo, que pienses qué vas a hacer y qué estás haciendo. Y a partir de ahí, cada uno grababa lo que quería y lo que podía. Es cierto que en una primera sesión hacíamos un entorno más de calle, de los vecinos de la calle. Después fuimos saliendo un poco a más vecinos, a buscar tiendas más antiguas, de panadería, de pesca salada, de bares, o sea, los más antiguos del barrio, y íbamos a hablar con ellos, lo grabábamos, y eso nos llevó a otro nivel de buscar qué estaba pasando en el barrio. Ahí vimos que había un problema con el habitacha, con la vivienda, había manifestaciones. Entonces nos sumábamos como participantes y a partir de ahí pues recogimos material. Vale. Claro, porque otro de los nexos comunes entre estos colectivos es el trabajo con la temática de la vivienda social, ¿no? Que ahora lo veremos. Pero es muy interesante esto de pensar la imagen, ¿no? A lo mejor en una época que es más fácil grabar, más fácil, ¿no? El volver a ese origen, a ese Super 8, donde comienza todo, ¿no? Y hacer ese tipo de cine. Y en vuestro caso, en La Rara Troupe. Pues La Rara empezamos en el 2012 muy situados como decía antes, en el contexto de una institución muy potente como es el Museo de Arte Contemporáneo, y fue por una iniciativa que tuvimos entre Belén Sola, que era la responsable en ese momento del Departamento de Educación y Acción Cultural del museo, y yo mismo, que era como un colaborador externo del museo, ¿no? Aportaba, no sé, impartía talleres o programación así vinculado al audiovisual. Y una preocupación que teníamos las dos, era el tema de la salud mental, del malestar psicosocial. Era algo que nos estaba afectando en nuestras vidas y queríamos, bueno, llevábamos tiempo como creando una comunidad con la ciudad y con el entorno de la ciudad, trabaja para pensar lo audiovisual de una manera más colectiva, con diferentes ámbitos de la ciudad. Y bueno, pues no sé, en alguna conversación surgió, ¿y por qué no trabajamos el tema de la salud mental? Y a partir de ahí nos pusimos en contacto con el hospital psiquiátrico, y bueno, es que la historia es larga. De hecho, Belén Sola ha realizado la tesis doctoral sobre la propia trayectoria, ¿no? Y toda la parte conceptual, ¿no?, que hay alrededor del proyecto. Pero por resumir, empezamos trabajando en el propio hospital psiquiátrico. Fue muy difícil, era casi imposible, y nos fuimos, bueno, pues ensayo-error, nos fuimos dando cuenta cómo había que salir de la institución realmente para trabajar. Había que abrir el proyecto no solo a personas con diagnóstico, sino a cualquier persona tuviera o no diagnóstico. Eso es una cosa que nos caracteriza, que no sabemos si tenemos diagnóstico ni nos importa, ¿no?, las personas que estamos, sino que sencillamente son personas que muchas de ellas podían salir del hospital o venían de la ciudad, y con o sin diagnóstico lo que queríamos era trabajar alrededor de qué significaba eso, ¿no?, cómo nos afectaba en nuestras vidas a través del medio audiovisual, y también muy vinculado a temas que han ido saliendo como lo amateur, ¿no?, también, aunque nosotros, lo que decían, nos definimos más como vídeo,
¿no? Lo que hacemos, y seguramente sea colaborativo en el sentido de que todos nuestros proyectos, desde el inicio hasta el final, participamos todos y todo el colectivo, ¿no? Todos y todas. Y bueno, en ese trayecto fuimos saliendo al museo desde el hospital, empezamos haciendo radio porque veíamos que era imposible trabajar lo audiovisual en un inicio, pasamos a trabajar luego más lo audiovisual y fuimos abriendo, y no sé, en ese momento se fue incorporando más gente, como llegó Félix, que igual... Sí, yo me incorporé en el 2015, entonces, bueno, todavía llevo bastante tiempo, pero bueno, la trayectoria, a mí lo que me atrajo realmente de la Rara Troupe es que podías formar parte de manera igual que cualquiera de los miembros. Había digamos, una línea marcada, por ejemplo, por Chus, que en lo técnico pues controlaba más, pero después el proceso era, pues todos grabábamos, todos pensábamos, todos sacábamos los temas y todos colaborábamos en el montaje, en todos los procesos de la creación del resultado final. Dice Chus que empezamos con la radio. Yo no estaba en esa etapa, pero ahora hemos vuelto otra vez a lo... Vamos, nos hemos quedado con el audio todavía, porque no tenemos formado un grupo estable ahora, digamos, que nos dé para hacer una producción. Porque por la Rara han pasado 100 y pico personas en distintas etapas, y entonces es muy mutante. Ahora pues quedaremos como 8 o 9 por ahí, pero necesitamos convocar más. Ya nos tenemos muy vistos los que quedamos y que necesitamos más sangre nueva. Entonces, bueno, estamos primero haciendo un trabajo, seguimos yendo al hospital psiquiátrico, esta vez montamos un estudio de radio y estamos haciendo radio grabado en podcast. Y yo creo que nos vamos a lanzar a hacer algo a documentarlo, sobre ese proceso, a documentar ese proceso. Será el próximo proyecto, creo yo, que irá por ahí. El caso de la Rara Troupe es muy interesante también porque al tener tantos años de historia, porque empiezan en 2012, podemos ver esta fluctuación de los colectivos, porque al no estar siempre en las instituciones y tal, pues va cambiando el modo de financiación, el modo de trabajo, la gente va, la gente viene. Entonces es muy interesante ver cómo eso, incluso los formatos cambian. Hay muchos colectivos que han pasado al podcast o que han venido al podcast, etcétera. Entonces, como a nivel análisis, este tipo de colectivos guardan mucha información para el estudio de este tipo de cine y para que nos cuenten cómo lo han hecho y cómo, cómo han podido llegar. Y en el caso de Cineres, ¿cómo es la historia y cómo se define vuestro cine? Vale, bueno, en realidad empezó siendo una especie de registro sobre un proceso que no sabíamos a dónde nos iba a llevar ni qué íbamos a sacar de eso, más que la necesidad de construir una memoria en relación a eso que estábamos haciendo, que en su momento fue un proyecto de vivienda muy incipiente y que no tenía muchas papeletas para decir que iba a terminar siendo un edificio, ¿no? Entonces nos parecía que eso era muy incierto, pero sí que valía la pena hacer ese registro. Y empezamos haciéndolo también con un sentido casi pedagógico, bueno, a ver que todos esos procesos cómo iban funcionando, que nos iban pasando en el camino. Y bueno, y a medida que iba pasando el tiempo, porque fueron 7 años más o menos de registro, bueno, nos encontramos con que teníamos material para retomar cosas que habíamos hecho casi que en otra vida. Y bueno, y eso fue. Entonces, en un principio no nos pusimos nombre. Creo que la propia práctica, después viene, ¿no?, la academia, las instituciones, y le ponen nombre a las cosas que hacemos. Y esto creo que fue un poco así. Entonces, sí, nosotros no nos definimos nunca, creo, ¿no? Como cine colaborativo, cooperativo. Además, hay líneas muy difusas, ¿no?, entre una cosa y la otra. Y tampoco nos importaba demasiado, la verdad. Pero a nivel metodológico, claro, cuando vimos la propuesta del Sunset, nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo tenía mucho que ver
con esas cosas que se nombraban ahí, ¿no? Porque bueno, en realidad era nuestra propia historia como colectivo, al mismo tiempo contamos es otro juego de memoria en relación a la ciudad, entrelazado con las memorias de muchas de las personas que conformamos parte del colectivo. Y entonces, bueno, y después si no creo que entraremos en la parte más metodológica, pero bueno, un poco fue así. No sé si he respondido. Me has respondido muy, muy bien. Además, perdón, añade. Me parece muy interesante lo del tema de las etiquetas para estos tipos de cine. Y pues, esa pregunta la he lanzado y había una respuesta. Nosotros hacemos cine colaborativo, nosotros hacemos cine de otro tipo. Y vosotros directamente, no, nosotros no teníamos una idea de, de llamar esto de X forma, aunque luego nos dijesen se llamaba así. La academia también tiene mucho interés muchas veces de poner límites, sobre todo para intentar comprenderlo, pero hay veces que no es necesario. Uno de mis intereses en esta mesa es eso, ver cómo, aunque lo llamamos de distintas formas, estamos aquí todos juntos hablando de lo mismo y de los mismos objetivos, ¿no? Es también muy interesante eso que sea al revés, ¿no? Por eso, justo ahora lo que quería preguntaros es ¿cuáles son vuestras inspiraciones? ¿Cómo llegáis a esta idea de hacer este trabajo? Si hay una inspiración fílmica, si habéis tenido como algún tipo de referente artístico, que puede que no venga del cine, puede que no venga que venga, no sé, de la política, de la música o algo así. ¿Tenéis como alguna inspiración o algo? Bueno, completo un poquito lo que comentaba, ¿vale? Porque ayer, justo cuando estábamos hablando después de la proyección, se nos ocurrió algo que me parecía interesante en relación a tu pregunta, que es que, claro, en esta falta de etiqueta, lo que ha sido nuestra experiencia es que lo cooperativo era el funcionamiento con una finalidad específica que era, digamos, llegar a la construcción de esa vivienda. Y nosotros estábamos inmersos en ese, estuvimos inmersos desde el primer grupo, porque somos del grupo, digamos, promotor, como se dice dentro de la cooperativa. Entonces, refiriéndonos a por qué razón nosotros, cuando alguien nos dice hay un encuentro de cine cooperativo, cine digamos, comunitario, está clarísimo que nuestra mirada va más allá del tema de la temática. O sea, había que encontrarle también una justificación de parte nuestra, como la que tienen los compañeros, que es muy fuerte, que es la de romper una forma, digamos, capitalista de producir, o sea, asalariada, digamos por este lado vamos, ¿no? O sea, encontramos otra manera de producir imágenes, de representar la realidad. Entonces, en esta fuerza, digamos, que nosotros hacemos, nosotros dos, ¿no? Hacemos para convencernos de que realmente esto, más allá del tema, de que se habla de la historia de una cooperativa de vivienda, claro, hay una cantidad de cosas que ya están dadas. Por ejemplo, si uno puede hablar, yo sé que me estoy adelantando algo, pero bueno, a tus preguntas, Lázaro, pero por ejemplo, si uno tiene una realidad a la que pertenece, ¿sí? El cine colaborativo, por ejemplo, hay una parte que digamos, que tiene su historia y todo lo demás, que era en Latinoamérica se llamaba el videoproceso, que era la idea de darle la herramienta tecnológica a los movimientos sociales para que ellos registraran su propia realidad. Claro, nosotros nos encontramos siendo parte de un movimiento, de un fenómeno social muy pequeño, muy pequeñito, pero que de última expande a la realidad de la ciudad de Barcelona. Cómo se ven los trabajos de los compañeros, como tú dijiste, ¿no? Que está el tema de la vivienda y todo lo demás. Y claro, nosotros somos parte de ese. O sea, que, digamos, no hay que empoderar tecnológicamente, porque allá hay un compañero, una compañera que están empoderados. Pero entonces
¿En qué intervinieron los otros cooperativistas? En el grupo de ustedes, ¿en cómo intervino? Bueno, nosotros tenemos muchas respuestas a eso. Una, por ejemplo, la que comentaba ayer es, tú te encuentras en una situación absolutamente controlada en una asamblea. Todos nosotros lo sabemos. O sea, hay una puesta en escena pautada de cómo tiene que funcionar una asamblea. Estoy diciendo una obviedad. Eso también es un guión. Entonces, digamos, yo sé que estoy dándole vuelta, digamos, rizando el rizo, pero, digamos, yo no puedo parar. Esto a mí, por ejemplo, me lleva a pensar muchas cosas que, con todo el respeto que tengo del mundo, a mí no disfruto tanto en el documental. En el documental que hoy ve uno, que es esta idea de ir al actor social y pedirle que represente lo que él acuerda que va a representar. Digamos. Por ejemplo, nosotros en nuestra comunidad, cuando fue inaugurada, como era un evento para la ciudad, era un evento que atravesaba, venían las televisiones vinieron. Y en las televisiones tienen tranquilamente en su tiempo de producción, vienen y te dicen, ¿querrías llevarle un pote de azúcar a tu vecina que yo te filmo? El actor social puede decir que no. También puede decir que sí. Y se está representando. ¿Es una mentira? No. Pero el producto estético es otro. Porque tú cuando te encuentras, y ahora vuelvo al tema de un encuentro de asambleario, ahí hay pautas que tú tienes y tú te mantienes afuera. Tú estás adentro y estás afuera, porque tú estás en la asamblea. Pero no hablarás porque estás con la cámara, ¿no? Porque estás grabando y no lo puedes hacer. Pero tú no puedes romper esa dinámica. Tú tienes que de alguna manera, y también tenemos que pensar que uno dirá, bueno, pero uno puede ir a una asamblea o un colectivo. Sí, pero seguramente lo que sucede, muchas de las veces, yo he visto algunos documentales que lo tienen, es que el registro de la asamblea está despegado de la propia realidad. ¿Por qué? Porque también es verdad que la asamblea es un hecho íntimo del grupo. Entonces también esto corre. O sea, ¿cómo puedes tú grabar una asamblea? ¿Cómo puedes hacer un registro en una asamblea? Y tener un acuerdo ético. O tienes que, si vienes de afuera, tienes que tener un tiempo en el cual entras en la confianza o empoderas al propio colectivo o estás dentro de él. Y entonces, esto, digamos, dentro de lo que decía Valeria, que nosotros nunca pensamos en esa etiqueta, fue lo que para nosotros es la razón por la cual. Y después hay otras cosas que son que son lo que comentó Valeria, que es el tema de los retratos. Digamos, el trabajo está atravesado por retratos de 5 integrantes del grupo. Bueno. Ha habido un momento que has dicho que ibas a rizar el rizo, pero hemos venido para eso. Hemos venido a rizar el rizo y a meternos en este tipo de cuestiones. Porque planteas, dices que el movimiento latinoamericano de cine proceso y tal, es inspiración. Bueno, que se trabajaba de esta forma y al final el cine latinoamericano, todos estos movimientos del tercer cine, el cine militante y tal, suponen un antecedente grande y cuando hablas con los colectivos suele ser como una de sus inspiraciones. Otra de las cosas que vamos a retomar ahora en la parte metodológica, que es el tema de la asamblea. Cómo la asamblea es fundamental y cómo se puede ver en todas las películas y cómo esa asamblea termina siendo filmada, ¿no? Que es vuestro caso y me ha parecido muy interesante eso que se plantee directamente como que era una de las cuestiones que a vosotros os suponían un pensamiento, ¿no? Una reflexión de cómo hago yo para grabar si soy parte, si a la vez tengo que alejarme, ¿no? En el caso ahora volvemos a la asamblea, en vuestro caso, ¿cuáles serían así vuestros referentes? ¿Quiénes diríais que han supuesto una influencia para vuestro trabajo? Bueno, eso puede hablarlo más Chus, que es el que nos trae películas para visionar, pero partimos en el trabajo colaborativo, partimos siempre para encontrar un tema. Partimos de lecturas, de visionado de películas y sobre todo de hablar entre nosotros. Y de ahí surge algo. La cuestión técnica
nunca la ponemos por delante de ninguna cosa. Siempre grabamos desde la primera persona, digamos desde el sentimiento. Aunque grabemos hacia afuera, aunque no nos grabemos la imagen, estamos demostrando una manera de ver el mundo. Entonces, eso está impregnado fuera parte de las cuestiones técnicas, eso está impregnado en cualquier realización de las que hacemos. Y bueno, pues Chus tiene sus referentes, Jonas Mekas y demás. Y bueno, pues sigue un poco esa línea de grabar el día a día, o grabar momentos, o grabar estados, dándoles una personalidad a través de la cámara. Es muy sencillo, pero a la vez es complicado después seleccionar todo ese material. Es muy complicado también eliminar los egos, que tú te parece que has grabado el momento que te gusta, que queda fabuloso, y resulta que el resto del grupo dice, no, ese no, venga, fuera. Tienes que desprenderte de eso, y tienes que bajarte un poco del pedestal y admitir tus propios errores, admitir tus carencias con respecto a la línea argumental de la película. Que eso nace, no tenemos guionizado, sacamos un tema, lo trabajamos, y siempre lo trabajamos por igual, diagnosticados, no diagnosticados, cada uno tiene un punto de vista. Tratamos la salud mental, pero es desde el proceso, desde igualar a nivel colaborativo, igualar el proceso en el que tú estás igualado con cualquier otro. Entonces, eso es la manera de... Sí, bueno, yo que sí, los referentes, bueno, lo ha dicho, como yo sí soy un enamorado del cine de Jonas Mekas, y también creo que yo lo aporto, en el fondo el colectivo está abierto a que cada uno aporte lo que quiera. Lo que pasa es que hay gente que igual aporta desde las lecturas, gente que aporta desde bueno, tengo más interés en el cine, igual aporto desde ahí, cada persona aporta desde donde quiere. Y para mí, creo que el colectivo ha crecido bajo el influjo de Jonas Mekas, en el sentido de que la obra de Mekas, aunque no es una obra colaborativa o colectiva, tiene muchísimos rasgos que le permiten, o creo que favorecen, la creación colectiva, o tal como nosotros y nosotras la planteamos, en el sentido de que es un cine que es aparentemente fácil, es un cine que cuando lo ves te dan ganas de hacerlo, y cuando trabajamos muchas veces con personas que no tienen como una capacitación, o lo que se llama esa capacitación que no es necesaria, se dan cuenta de que es posible. Entonces esas ganas que entran cuando ves ese cine, creo que es algo fundamental, o creemos que es algo fundamental. Y aparte que está ahí todo lo amateur, que está loco, como decía él mismo, ¿no? Que hay que estar muy loco para hacer ese tipo de cine. Entonces buscamos esa visceralidad, ¿no? Esas ganas de crear ese trabajo con lo cotidiano, con lo inmediato, con lo pequeño. Entonces, digamos que la dimensión de su cine tiene tantos elementos que yo creo que favorecen esa creación colaborativa. Desde lo colectivo no teníamos referencias, y nuestro trabajo ha sido un ensayo-error. Teníamos algunas, pero no las quisimos introducir. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo empezamos a trabajar mucho las correspondencias fílmicas, ¿no? O sea, como algo que surgió, sobre todo, bueno, de hace mucho tiempo, ¿no? Pero surgió aquí alrededor del CCCB, y eso lo tomamos para ir empezando a abrirnos a posibilidades, a ejercicios. Pero básicamente diríamos que la gran referencia sería la de Jonas. Es interesante porque hay muchas veces que las inspiraciones, ¿no? A lo mejor son más obvias con el tema de un movimiento latinoamericano que buscaba eso, hacer un cine más colectivo. Y en el caso de Mekas decimos que es un cine más autoral, pero Mekas también decía que él como que apostaba por un cine hecho en familia, de los unos con los otros. Y al final es un poco definición de estos cines colaborativos, ¿no? Que aunque nuestra inspiración donde nos apoyamos nosotros no sea como tal, colaborativo y tal, pero sí que nos ha llevado a trabajar de esta forma, y se puede ver también en ese tipo de cine, aunque no tengan la etiqueta, ¿no? de académica, de cine colaborativo, cooperativo, etcétera. Y en el caso de la reversible. Bueno, como he dicho, Los Reversibles fue un colectivo de autoaprendizaje, básicamente. O sea, no teníamos, evidentemente todos veníamos del mundo del cine y del audiovisual, y todos teníamos
de alguna manera algún referente, pero cuando empezamos el proyecto, que era filmar, revelar y proyectar, no teníamos un objetivo, no teníamos una estética. Bueno, supongo que la propia estética te la da la película Super 8 y mal revelada. Cuando empezamos con los primeros revelados no nos salían bien. Y eso está puesto también. Lo quisimos dejar que no, tampoco quiero llamarlo cine ni película, era simplemente como una pieza o un proyecto que hicimos que fue tomando forma poco a poco. Nuestra primera intención era simplemente aprender, filmar, recoger material de los vecinos más cercanos y luego poder proyectarlos en el solar de la Puri, que es un solar que nos pilla muy cerca del local y que hacíamos ya proyecciones anteriormente. Entonces, de hecho, tiene tan poca estética que, como he dicho antes, la propia gente que llegaba con nosotros a hacer los talleres cuando hacíamos esas salidas, nosotros no cogíamos la cámara. Cada uno que venía nuevo tenía que coger la cámara y tenía que sentir que el darle al botón era importante, o sea que cada uno buscaba de alguna manera sus planos. No había ninguna dirección de decir, no, necesitamos este plano o este. Cada uno iba filmando. A partir de ahí nos fuimos encontrando con un material. Al principio fue un poco autofinanciado. Poníamos unas perrillas, comprábamos unas películas, unos químicos y empezábamos eh, a filmar. Y poco a poco fuimos pidiendo como una pequeña subvención al ayuntamiento, que nos llegó muy poco, y a partir de ahí pues hicimos una segunda fase. Nos presentamos a unas becas que tenía la Virreina, el Centro de la Imagen, que nos permitió, con todo ese material, poder digitalizarlo y hacer como un pequeño encuentro entre 6 de los miembros para, digamos, para terminar la película. Ahí fue cuando nos dimos cuenta, película, no me gusta llamar la película porque, pero ahí fue cuando dijimos, oye, pues podemos sacar de aquí una pieza, ¿no? Puede haber algo chulo, porque al principio proyectábamos el material bruto. Conforme salía de la cámara, empalmábamos 2 o 3 películas para tener 15 minutos y lo proyectábamos tal y como estaban rodados prácticamente. Y de hecho, en el proceso de montaje es muy cronológico también. O sea, desde el primer plano que se filmó, es casi el primero que se filmó y que se reveló y que se proyectó. Y el último plano es prácticamente el último plano que se filmó. Entonces se ve un proceso de aprendizaje, ¿eh? Los primeros revelados no están bien hechos, los químicos nos equivocábamos, los tiempos estaban equivocados y poco a poco conseguimos que al final de la película se fuera viendo bien. Y eso intentamos dejarlo como parte narrativo también de la película. A partir de ahí nos fuimos encontrando pues con la historia de nuestros vecinos y eso nos fue llevando a un discurso casi por casualidad. Y es muy bonito de verlo a lo largo de la película porque es algo que se puede ver. Y si quieres contestarnos, ¿por qué no te gusta llamarlo película? Bueno, porque me parece que ya una película es, como han dicho antes, algo más pensado, algo más guionizado, donde hay encuentros, donde de alguna manera puede haber hasta un poco de industria, ¿vale? Lo nuestro fue autoaprendizaje. A partir de ahí, claro, todos venimos un poco del audiovisual. Entonces, al final, hicimos una pieza que se puede llamar película. De hecho, estamos dentro de un entorno de cine internacional cooperativo. O sea que al final la película ha tenido muy poco recorrido porque no pensamos nunca en llevarla mucho más allá del solar de la Puri. Pero bueno, iban saliendo cosas, estuvimos en León con los compañeros, en fin. Y a partir de ahí, bueno, pues hace ya muchos años de esto, hace 4 años ya que terminamos la película, pero bueno, todavía de alguna manera está por ahí viva. Y aquí podemos ver otra vez como distintos posicionamientos, cosas que estamos todos de acuerdo. Yo suelo pensar mucho el tema de la idea de cine y película y desde mi posicionamiento yo siempre defiendo que esto se llame cine porque es cine y película porque son películas. Porque muchas veces cuando no le llamamos película es porque entendemos que película es algo más grande. Y esto ya es muy grande, creo, ¿no? Lo que estamos moviendo socialmente, lo que estamos haciendo, lo que nos ha cambiado a nosotros, lo que puede cambiar a otros. Creo que es digno de que se llame película, ¿no? Y que se llame cine. Eh, Estabais ya hablando de, claro, hemos entrado ya en el tema de la metodología, de cómo trabajamos cada uno. Y también es muy interesante, porque vosotros sí que lo hacéis, es lo que has dicho. Hay veces que se entiende estos cines con una imagen capital que puede ser tanto la asamblea como el coger la cámara. Porque la cámara suele ser de una persona entendida, técnica y tal. Y en estos cines hay veces que la cámara la coge esos participantes, ¿no?
Y hay veces que no, hay veces que hay un cámara que tal. Y aquí tenemos los dos ejemplos, ¿no? Gente que sí que conocía el tema técnico y deciden tomar ellos la cámara, y otros casos en los que todos vamos grabando, ¿no? En el vuestro también, que como cada uno se fue grabando. ¿Cómo entendíais, ya saltando al tema de lo que es la participación como tal, en cada proceso vuestro, cómo es esa participación? ¿Quién toma esas decisiones? ¿Cómo se hace? ¿Cómo enfocáis eso? Si queréis que empecemos por donde queráis. Vale. Bueno, la parte que creo primera para nombrar esto de la participación, si es que se puede decir así, es que justamente lo que tratamos de hacer, lo que nos propusimos hacer era, bueno, una especie de retratos de algunas de las personas que conformábamos el colectivo. Entonces, la idea era, bueno, proponerles una cosa que en realidad no era ninguna cosa, sino, por ejemplo, en uno de los relatos es una vecina y que cuenta su historia y bueno, simplemente fue decirle, bueno, ¿cómo nos mostrarías el barrio o qué? Y no sabíamos qué, y entonces ella, bueno, nos llevó a la casa de sus padres, o por ejemplo otro que era, nos parecía interesante porque una de las vecinas formaba parte, bueno, había vivido muchos años en la Casa de la Montaña, bueno, un lugar muy conocido aquí, y en realidad cuando le dijimos, bueno, tal vez podríamos ir por aquí, y ella nos dijo que eso no la hacía sentir cómoda y que prefería contar otra cosa. Entonces fuimos por ahí y fuimos tirando por ahí. Entonces cada uno de los retratos tiene que ver con eso, ¿no? No sé si... No, sí. ¿Alguna cosa? Sí, por ahí cuento, hago spoiler, no sé si me va a tirar con un ladrillo. Total, no van a poder ver hasta que esté colgado. No, bueno, no importa, porque en la familia, digamos, me dicen que soy un spoiler serial. Bueno, no, pero bueno, lo que comenta Valeria, o sea, hay algo que me quedé pensando que estabas comentando, Lázaro, con el tema de los nombres, ¿no? Entonces yo pensaba, lo veníamos hablando recién cuando veníamos, muy apurado porque estábamos llegando tarde, de que todo cine es colaborativo. O sea, como producto colectivo, el cine es colaborativo. O sea, en Hollywood, y en Rusia, y en Argentina, y en cualquier lugar. Lo que pasa que en la colaboración del trabajo, no es lo mismo la pintura es una sola persona, ¿no? A menos que, bueno, también haya digamos, pintura colectiva. Pero el proceso de producción cinematográfica tiene tantos esfuerzos y está tan especializado, diversificado, que es colaborativo de una manera o de otra. El tema es que es capitalista. El tema es que aliena. El tema es que el guión lo tiene que escribir una persona a la que le pagan y que lo defiende con un accidente. El tema es que ese cine del que hablamos es el cine el último corte, lo tiene el productor. ¿Por qué? Porque es el que pone el dinero. Entonces, después de 20 años vemos una película en el cine en el que está el corte del director, que ha tenido el suficiente, ha hecho su prestigio durante todo su tiempo para después poder hacer una copia en la cual él pone su final o pone los planos que le quitaron. Con esto que quiero decir, son cosas que todos sabemos. Con esto que quiero decir, que me parece que al final todas las experiencias de todos los compañeros, compañeras que estamos aquí, es un poco la idea de pasarse por encima de eso y encontrar otras formas, ¿sí? O sea, ¿cómo encontramos otras formas de producir imagen? Porque yo también lo que veo, yo no me formé en una escuela al uso, pero me formé en un taller que era muy horizontal, que estaba luchando porque se reabriera una carrera de cine que se había cerrado en mi ciudad, en Argentina, y bueno, y había un taller que se llamaba Taller Experimental Audiovisual, en donde yo me formé, un lugar que estaba dentro de una universidad que estaba tratando de reabrir una carrera que era caro abrirla y que al final la renovación tecnológica, el video, el VHS, permitió que se reabriera, porque las prácticas de los alumnos se podían hacer en VHS y no se podían hacer en fílmico, como era la anterior carrera de cine que cerró la dictadura de Argentina. Entonces, volviendo al tema de cómo se enseña el cine, una de las cosas que yo veía
sigo viendo que independientemente de que se esté, digamos, formando para producir productos interesantes y todo lo demás, la puesta en escena, el juego, el Antón Pirulero, lo que jugamos entre todos, y los alumnos en general lo tienen eso, y es parte del aprendizaje, es a jugar, a reproducir la forma de producir industrial. O sea, se arma un grupo de alumnos en el cual habrá uno que es el dueño de la idea y después se arreglan entre ellos. No sé, cada academia lo resuelve de una manera distinta. Pero dentro de la enseñanza general digamos, del cine en las universidades, se sigue digamos, planteando este modelo. ¿Sí? Planteando este modelo. Bueno, ¿por qué? Porque tal vez sea más difícil lo otro. Yo no estoy abriendo un juicio de valor sobre esto, pero bueno, creo eso por un lado, ¿no? Lo que tú comentabas con respecto a lo colaborativo. Entonces, dentro de lo colaborativo, creo que todo el cine es colaborativo. Y que tal vez la cosa para mí iría más por el lado de lo cooperativo en todo caso, o sea, cómo, digamos, acordamos nuestras participaciones y dónde entendemos que cada uno tiene su momento y lugar de participación y de decisión y de pequeño, y si se quiere, de poder sobre el otro, ¿no? Porque esto dentro de las relaciones humanas siempre está. Entonces, volviendo a lo que decía Valeria, por ejemplo, yo daba el ejemplo del tema de las asambleas, como, digamos, qué capacidad de intervención habría sobre una puesta en escena tan férrea que es el funcionamiento de una asamblea. Yo no soy dueño de ese guión, ni tampoco de lo que se va a decir, eso menos todavía. Y lo que comentando sobre el tema de los retratos audiovisuales, de la participación digamos, de vecinas que acordaron para ser partes del documental, uno se encuentra con eso. O sea que cuando uno le dice, por ejemplo, a una vecina, aparte absolutamente activa en el barrio, que vos sabés que si le das la libertad, ella tiene 20 escenarios distintos para darte. Y estábamos en el final del COVID y ella nos llevó a la casa de los padres que habían fallecido hacía muy poquito de COVID. Y esa persona, y acá estoy haciendo el spoiler, era una persona que, digamos, que estaba atravesada por esa cuestión porque había sido muy cercana de la muerte de sus padres, pero nos fue a mostrar una casa de Roqueta de 40 metros cuadrados, donde había 3 habitaciones. Y ese era el debate que tenía ella dentro del grupo. ¿Por qué? Porque cada una de las viviendas de Cirerés había como un acuerdo de que no podían ser subdivididas. Y ella estaba queriendo subdividirlas. O sea que yo cuando vi eso, o sea, cuando nosotros le dimos la libertad, yo me di cuenta que ella había elegido lo que, digamos, consciente o inconscientemente. O sea, nosotros le dijimos, lo que tú quieras. Y nos llevó a la casa de 40 metros cuadrados y nos dijo, acá había 3 habitaciones. Mi abuela que venía del pueblo dormía sobre la cama. Y nos contó todo lo que era en ese momento, un pasado que parece absolutamente lejano, pero es que es de hace 20 años, 30 años, ¿no? De lo que significaba vivir en tan pocos metros cuadrados y con habitaciones tan pequeñas. Eso me parece a mí me pareció un ejemplo súper importante de qué manera uno puede, digamos, encontrar en el otro, tal vez sin asambleas, la manera de construir entre todos el propio relato. Sí, porque al final en este caso es como que vosotros le estáis dando toda la libertad a todo el mundo de si lo que tú quieres, ¿no? Vosotros representáis y al final todos estamos un poco en ese punto, ¿no? De que la gente haga lo que quiera, las decisiones son vuestras, ¿no? Y nosotros quizás estamos en una posición de facilitar que eso pase, ¿no? Creo que eso también lo tenemos todos en común. Y respecto a lo que decías del tema de que al final todos estamos atravesados por este cine más industrial y tal, y es muy difícil quitarnos esas imágenes. Y cuando trabajas, se ve muy, muy claro cuando trabajas con niños, que cuando les dices, podéis trabajar lo que queráis, podéis hacer lo que queráis, quieren ir a cosas que han visto, quieren ir a cosas de zombies, películas de este tipo en un principio, porque es lo que ellos conocen, ¿no? Entonces al final, aunque tenga esa libertad, pero sin querer tenemos un imaginario construido con base en estos cines, ¿no? Pero lo que sí que tenemos es
que sabemos que podemos romper la jerarquía, que podemos trabajar de otra forma y que como no vamos a ganar dinero con esto, seguramente, o mucho dinero, nuestro guión puede ser mucho más libre. Vuestra forma de participación, en el caso de la Rara Troupe, creo que va un poco por ahí, ¿no? Que entre todos decidís, ¿no? Sí, bueno, yo estoy. Lo del cine colaborativo, yo lo entiendo más como un igualamiento digamos, de las personalidades que lo hacen. Entonces, me parece que el cine comercial no llega a eso. Porque siempre hay unas jerarquías y siempre entra el dinero como marcador de las pautas de cada persona. Lo nuestro, salvo Belén y Chus, que hacían un poco de conductores, pero era simplemente orientación. Como hemos dicho, el proceso lo hacíamos todo juntos. Partiendo de una cosa que la he sacado antes, nosotros, aunque se vea desde fuera, a lo mejor trabajamos con instituciones, con el tema de la salud mental y tal, eso es todo lo contrario, ¿no? Desde las instituciones no nos han aportado nada. Hemos conseguido algunas subvenciones, eso sí, pero las subvenciones han revertido en el material que usamos en el momento. Nosotros no tenemos ninguna remuneración, ni ninguno de los integrantes ha tenido nunca. Y el espacio colaborativo, pues lógicamente al trabajar con distintas sensibilidades, pues se hace bajo la firma de una autorización de imagen, porque claro, hay muchas fluctuaciones de estados. Entonces, lo que no se puede es interrumpir un proceso por culpa de alguien que diga, pues yo no quiero salir o yo no quiero entrar una vez que ha participado. Entonces, bueno, pues por ahí nos libramos un poco. Y lo de que no se pueda fomentar este cine colaborativo, pues tendría que añadir Chus que trabaja en la enseñanza también sobre el cine, que yo creo que va enfocado hacia eso, no enseña los modelos típicos, creo yo. Bueno, es que estaba reflexionando que lo interesante es que es difícil hablar desde el colectivo. O sea, cuando nosotros decimos, no, somos el colectivo La Rara Troupe, pero es que La Rara Troupe somos muchas personas. Entonces, que cada uno pensamos diferente, afortunadamente, y yo no pienso lo mismo que Félix. Félix se empeña en esta cuestión económica que yo no comparto, y creo que es muy bueno que sigamos así, y va a seguir así. Y que iba a comentar que así, yo creo que sí, que lo colaborativo, para mí hay una cuestión, siempre lo he dicho, que hay una cuestión esencial que es la posibilidad de imaginar la película. Entonces, si esa posibilidad de imaginar la película, la obra, la creación, si la compartes, me parece que ahí aparece lo colaborativo. Si no la compartes y lo que estás haciendo es ayudar a que el proyecto salga adelante, pero no has querido o podido imaginar ese resultado final, pues entonces ya no estás participando en el proceso. Puedes estar, estás participando, estás ayudando, pero ya está toda la cuestión terminológica que es un rollo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Entonces, para mí siempre, quiero decir, en los proyectos lo que hemos intentado es generar el deseo con las personas de querer imaginar lo que va a suceder y lo que está sucediendo, lo que es posible, ¿no? Y entonces ahí para mí es donde está el secreto y tiene mucho que ver con el deseo, ¿no? Y con el placer de decir hacia dónde queremos ir. Pero esto es algo que no siempre ocurre. Antes tú decías como que planteábamos las películas como haz lo que quieras, ¿no? Coge la cámara y haz lo que quieras, pero yo no diría eso, sino nosotros, porque eso ya estás suponiendo que eres tú, que estás aquí, y los que hacen la película que están allí, o las que hacen la película. Y entonces realmente hacemos lo que queremos. Entonces para nosotros es fundamental tomar esa primera persona del plural para hacer las pelis, por lo menos con La Rara Troupe. Y creo que es algo que funcionó y no siempre funciona. A partir de La Rara Troupe hubo una cosa muy bonita, que es que pudimos desarrollar con todas las enseñanzas, los aprendizajes que tuvimos, desarrollamos un laboratorio de creación colectiva, que es el Laboratorio de Antropología Audiovisual Experimental. Y en ese laboratorio hicimos muchos proyectos y no siempre ha sido posible hacer eso, que todo el grupo imagine la película. Por ejemplo, hicimos un proyecto que era Puta Mina, vinculado con las mujeres de la minería, con el fin de la minería en nuestra región. Y, joder, las mujeres quisieron
de la zona minera quisieron imaginar una película. Entonces esa película está firmada por todas y por todos. Yo también estoy ahí porque estuvimos ahí currando todos. Pero luego, por ejemplo, hicimos, que son esas coincidencias con lo de la habitabilidad y la vivienda, hicimos una película con viejas, con mujeres mayores que vivían en un hostalito en nuestra ciudad, un proyecto súper bonito que es Hostal España, es un hostal de una amiga donde solo hay personas mayores viviendo. Y entonces allí nos fuimos lo mismo, pero no era la idea de tomad la cámara y rodad lo que queráis, no, vamos a construir algo, vamos a imaginar. Y no quisieron, y evidentemente estaban en su derecho de no querer llegar ahí, entonces quisieron participar. Entonces en ese sentido, digamos que ese nivel de los posibles niveles que hay de imaginar, pues ahí nos quedamos un poquito más abajo. Claro, claro, es que en estos procesos asamblearios de los colectivos también tienen que decidirse sobre eso, ¿no? Porque es verdad que esa imagen, que digo que es una especie de imagen capital de alguien que no sabe, coge la cámara, es un poco falsa, ¿no? En muchas ocasiones porque se puede llegar de muchas formas y hay muchos colectivos que hablan de un grupo técnico que se encarga de eso, otros que dicen aquí todos hacíamos todo, otros que sí que hacen diferenciaciones. Entonces es como cada uno tiene su proceso y sí que es verdad que al final el resumen es hacemos, ¿no? Porque siempre va a haber, porque el cine, como decía, es colaborativo y decía que la pintura, que a lo mejor, es que me acabo de acordar, siempre se habla de los pintores italianos que tenían sus talleres y todo eso, también era pintura, había una colaboración, no había un solo autor. Es que la idea de la teoría del autor en el caso del cine en los 60 hizo un poco de daño, ¿no? Y nos llevó a tener que estar repensando y deconstruyendo otra vez el tema de la autoría, ¿no? Y en vuestro caso, ¿cómo es el proceso de...? Porque tú sí que me has dicho que cambiáis las cámaras, que cada uno graba, ¿no? Y también tenéis procesos como asamblearios de toma de decisiones y la financiación, porque en vuestro caso lo de la financiación me ha parecido también muy, muy interesante. Bueno, yo estaba de acuerdo un poco con lo que estaban comentando los compañeros de que el cine es colaborativo, ¿vale? El cine de ficción o el cine de documental ahora puede ser más participativo, pero lo que no es seguro el cine industrial es democrático. Quiero decir que no puedes ir tú con tus ideas y decir, oye, pues me parece que esto está mejor así. No, hay alguien, es muy jerárquico y hay una... Eso es lo que a nosotros nos diferencia con respecto a ese cine más industrial o más de ficción, si quieres llamarlo. A partir de ahí nosotros teníamos como unas pequeñas asambleas, pero no eran ni asambleas, nos juntábamos, pues vamos a rodar, ¿qué hacemos? Y íbamos haciendo círculos a través del barrio. Ya dije que empezamos por nuestra propia calle, al final los negocios que estaban más alrededor y nos fuimos encontrando con cosas que estaban pasando en nuestro barrio. Pues un cercavila en protesta para algún momento concreto, una manifestación por la subida de los precios de alquiler y nos íbamos incorporando. No teníamos un guión, no había nada guionizado ni había nada. De hecho, empezamos a autofinanciarnos un poco. Ponemos unas perrillas, compramos películas, compramos los químicos, hacemos nuestros químicos, en fin. Y íbamos pidiendo, eso sí, alguna ayuda que nos fueron dando mínima, pero bueno, alguna ayuda que eran para materiales, básicamente, porque esto de remunerado no tiene nada, evidentemente. Esas asambleas o esos encuentros que hacíamos simplemente marcábamos estrategias de qué vamos a grabar. Vamos a grabar retratos de vecinos o vamos a grabar la manifestación que hay o vamos a grabar... No te voy a decir que improvisáramos, ¿vale? Porque improvisar, a mí me contaron que es justamente todo lo contrario de lo que a uno le dé la gana, ¿vale? O sea, teníamos que tener como algo en común, una afinación en común, ¿no? Sino que le pregunta a los músicos de jazz, ¿no? Si cada uno hace lo que le da la gana, pues no se convierte, no es una improvisación, ¿no? No terminas haciendo una canción. Pero sí que teníamos como una idea. Hoy vamos a grabar a los establecimientos del barrio. Vamos a la pescadería, a la panadería, a la peluquería, al bar más antiguo, eso sí que lo hacíamos. La libertad de que cada uno que cogiera la cámara, o sea, cada uno que venía, de hecho en la película si tiene 50 planos, que no sé cuántos tiene exactamente, son 50 personas distintas los que han hecho cada uno de los planos. O sea, no hay uno que coja la cámara y que grabe siempre con la cámara. La cámara se repartía y el que llegaba nuevo ese día al taller era el primero que empezaba a coger cámara y a que grabara lo que quisiera en el entorno que habíamos decidido un poco todo grabar. Eso sí, empezamos a hacer también registro sonoro. Es decir, el Super 8 lo que tiene es que no es nada técnico. Puedes dárselo a alguien que no tenga ni idea, simplemente tiene que enfocar.
punto. Y si no enfoca bien, pues forma parte del proceso, ¿no?, de aprendizaje, porque estamos, insisto, era un colectivo para aprender, sobre todo. La financiación, bueno, ya te he dicho, no teníamos apenas financiación, ni teníamos guión. De hecho, cuando nos juntamos, esa parte ya sigue, nos juntamos como 6 miembros, un poquito más el núcleo duro, digamos, del colectivo, para acabar la película. Bueno, hay que presentar un corte. Teníamos como 45 minutos de metraje filmado. Cuando lo pusimos en orden y lo vimos, nos dimos cuenta que ahí había algo ya. O sea, no hacía falta coger, hacer un montaje muy... Era más, se trataba de pelarlo o de limpiar un poco de planos que pudieran ser repetitivos y quedarnos con el que más nos gustara a los 6 miembros. Y a partir de ahí, la peli casi que salió sola. No fue un proceso de guión, vamos a hacer esto y con un objetivo, no. Nos lo fuimos encontrando prácticamente. Otro ejemplo más de que es que cada colectivo trabaja de una forma y todas son válidas, todas son perfectas porque una de las cosas de estos cines es adaptarse a las necesidades de cada caso. Y cada caso es muy distinto, aunque estemos hablando todos de vivienda, aunque estemos hablando todos de lo que sea, ¿no? Cada situación es distinta y cada toma de decisiones es distinta, entonces no hay una decisión incorrecta, ¿me entendéis? Es como que, y aquí es donde se puede ver un poco esta variedad de estos cines y las posibilidades que nos ofrecen, ¿no? Y una de las cosas que quería también sacar era el tema de la estética. Porque, vuelvo a ti, Hamid, que habías dicho, nuestras películas o nuestras obras no tienen como una estética como tal. No nos vamos a poner a citar autores y cosas así, pero es que hay otras estéticas que salen, ¿no? De las que entendemos como bonitas o tal, y hay otras estéticas que a lo mejor son las nuestras, y a lo mejor el cine participativo, colaborativo, tiene que hablar de su propia estética, porque creo que hay muchas cosas, hay muchas imágenes que se repiten y que podrían configurar a lo mejor un poco una estética propia, porque lo que hemos hablado de la asamblea, es muy común ver la asamblea reflejada porque hay un momento en la decisión que se decide grabar esa propia asamblea. Y en vuestro caso es muy obvio porque es la asamblea vecinal, ¿no? En el vuestro podríamos hablar en esta última película que presentáis, en esta imagen, ¿no? de la pandemia que se ve en todas las pantallas en Zoom, ¿no? Ahí se estaba debatiendo, se estaba hablando cómo hacer, y lo que dice es como, no hay una asamblea como tal, pero nos dábamos vueltas por el barrio, ¿no? Y hay veces que eso queda reflejado en la propia película, y quizás sí podríamos hablar de estética. Podríais como así brevemente señalar algunos puntos clave que digáis, a lo mejor nuestra estética, si tuviésemos que resumirla, sería esta o algo, si queréis, porque la idea de hablar de estética es tan amplia y tan compleja, pero como hay tantas. Yo voy a ser muy breve. Nuestra estética era la película Super 8 reversible en blanco y negro. En la propia película ya te daba una textura y nuestros procesos de revelado, que si el domingo podéis ver a las 5 de la tarde, veréis que había tantos errores, al final ya está un poquito mejor revelada, y entonces ya te daba una propia estética la película, porque bueno, empezamos muy mal y acabamos un poquito mejor. Yo no sé, nuestra estética quizás diría así rápido, porque que es una pregunta compleja, o la respuesta más bien. La pregunta es fácil, pero no, pero yo diría que nuestra estética igual tiene más que ver con lo amateur. Yo lo diría igual desde ahí, ¿sabes? Con los dispositivos domésticos, con lo amateur. Y lo que pasa es que también dentro de nuestra trayectoria a veces nos aburrimos de nosotros mismos, de nosotras mismas, de nuestras estéticas repetidas. Y entonces de vez en cuando hemos transitado y probado. Entonces, por ejemplo, hicimos una peli así como más, que era La humana perfecta, invitando a una película de Jürgen Leth, más experimental, pero no sé, como mucho más cuidada estéticamente. Entonces como que desde ahí nos fuimos cuidado estéticamente, que lo que hacemos también está, creo, cuidado. Habría que definir, ¿no?, lo que es estética, pero que a veces también intentamos salirnos, ¿no?, de esos lugares comunes para nosotros, nosotras mismas. Sí, además añadir que últimamente lo que hacemos desde que estrenamos la última producción, digamos, bueno, a partir de que nos invitaran a Berlín a la Bienal, surgió la idea de presentar las películas
haciendo una intervención performativa. Entonces, presentamos en los distintos sitios que hemos ido, presentamos las películas, no hablando sobre la película, sino actuando dentro de la película. Sacamos la voz del otro con unos cascos. Bueno, tenemos distintos dispositivos que hemos actuado ya dentro de la proyección, que es darle otra vuelta. Pues a lo mejor porque queremos renovarnos siempre algo. Y ahora pues eso, estamos también con la radio y bueno, seguimos pues por inercia, porque nos hemos desinstitucionalizado, como quien dice, porque nos hemos salido del museo. Ya no nos han echado, sí. No nos daban ni para cafés. Entonces pues dijimos, oye, nos vamos de aquí. Y hemos tenido, digamos, las reuniones, si le queréis llamar asambleas, pero lo nuestro es reunión del grupo, que es como una familia. Solíamos quedar siempre los jueves y demás. Y bueno, nos quedamos en distintos sitios, porque nos dejó la universidad un aula, nos pareció muy fría, porque en un aula universitaria para hacer una reunión pues quedaba un poco frío y descarnado. Y hemos hecho reuniones en lo que contaba antes, que hemos hecho reuniones en el tren de vía estrecha que va hacia la montaña, ir hasta allí y volver. Y por el camino pues íbamos pensando y haciendo cosas. Pues esa es la manera de proceder, que vamos buscando en distintas maneras. No sé, nunca nos fijamos en lo técnico, nos fijamos más en lo humano. Bueno, hablando, no sé si de estética, pero un poco. Yo siempre es una cosa que cada vez que lo puedo lo digo, pues me encanta. Es una cosa que creo que no sé ni en qué libro está, pero sé que es verdad. Si estoy mintiendo, ustedes ya me dirán. Que Godard, en algún momento, provocando como siempre, él tiene un dicho que dice que en realidad lo que nosotros pensamos que es ficción no es ficción, sino que es documental, y se refiere a Hollywood, y dice: Hollywood es una máquina de documentar lo que los guionistas y los productores ponen en el plató. Entonces, lo que consideramos ficción es documental, y entonces él dice que lo que nosotros llamamos documental es ficción. Y a mí eso es la parte que más me gusta. Lo otro es más, bueno, un poco, bueno, está bien, es como se completa, ¿no? El yin y el yang. Pero lo que dice sobre eso es que la manera que él entiende de entender el documental es encontrar, tú lo que haces es pararte frente a la realidad y la registras, la representas con un criterio. Hay encuadre, digamos, hay una cantidad de cosas, movimiento de cámara, pero cuando tú te encuentras en el momento del montaje, lo que tienes que encontrar es la ficción. Y la encuentras en el montaje encontrando las conexiones entre esos retazos de realidad. Y eso es un proceso que a mí, digamos, me atraviesa audiovisualmente. O sea, yo cuando estoy, digamos, en la postproducción de un material, estoy construyendo conexiones y miradas, conexiones, sentidos. Y después hay otra cosa que también a nosotros nos interesa mucho, que lo debatimos, lo charlamos mucho todo el tiempo, y es que para mí una cosa que es como una especie de intento a lograr, que por ejemplo creo que en este trabajo no está, es lo de que todos los elementos, es como una especie de, si se quiere, de purismo, que sería que no haya ningún material que no surja del actor social y de lo que se está representando. O sea, prohibido musicalizar. ¿Se entiende lo que bueno, este tipo de cosas. O sea, no quiere decir que no haya música, pero que la música emerja de un actor, que alguien la recuerde, que la nombre, que esté en ese momento escuchando, ¿no? O sea, digamos, lo que se llama la música diegética, ¿no? Digamos, eso, digamos, no siempre es así. Nosotros, digamos, en nuestro trabajo recurrimos a música, pero, digamos, como para pensar así cosas que la tenemos, las pensamos, tal vez menos en el tema de imagen,
¿no? O sea, de las características, la imagen, como lo decía el compañero Hamid, del tema de, bueno, claro, esta impronta que da el Super 8, ¿no? Impresionante, digamos, lo que te da el Super 8 mal revelado, digamos, yo me quedé, es una panzada de imagen de videoarte. Eso me parece buenísimo. Pero bueno, eso me parece que en el tema documental a mí me marca mucho. Bueno, no sé qué cosa puedo aportar, además de lo que ya han dicho. Lo que sí era que en algún momento veíamos esto, ¿no? Estábamos súper lejos de ese preciosismo de imágenes y no sé qué, y el tema era, bueno, que si todas en nuestra comunidad si estaban acostumbrados o si les iba a parecer bueno, que ciertas imágenes, bueno, estaban bien o demás. Bueno, pero eso era algo que para algunos de nosotros no tenía ninguna importancia y apostamos por eso, ¿no? Y también tomamos conciencia de esta colonización, digamos, de cada uno de nosotros en las imágenes que consumimos, ¿no? Y que estamos acostumbrados a ver y cómo nos enfrentamos a eso. Sí, al final cuando hablamos de estética quizás nos lo llevamos a una estética estandarizada, ¿no? De lo bonito, de lo bello, ¿no? Que decimos, no, es que mis planos no son eso, nuestros planos no han tenido esa intención, pero sí que tienen una estética, ¿no? E incluso es bonita. Porque ya no, a lo mejor, no estamos hablando solo a nivel visual, que también a nivel narrativo, hay una estética narrativa a nivel en general, ¿no? Y creo que también es importante que defendamos nuestra propia estética, porque muchas veces eso sin querer nos dejamos llevar por esa estética impuesta. Y me ha parecido muy interesante ese posicionamiento político de que nada, que todo lo que aparezca en la película tenga que provenir del actor social, ¿no? Que en la sala de montaje no se tomen decisiones autónomas, ¿no? Y lo de la división entre ficción y documental, bueno, es que eso está en todos los cines, ¿no? En el momento en el que se toma una decisión de dónde poner la cámara, nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar en un proyecto colaborativo, nos puede pasar de cualquier forma. Y ahora que estamos hablando de colaboración, que estamos hablando de participación, pero al final solo estamos hablando nosotros solos. Y creo que nuestra audiencia a lo mejor quiere también participar, hacer preguntas, comentar cosas que hayamos dicho en algún momento, algún punto. Si alguien quiere, puede levantar la mano y le acercamos el micro. Sí, yo también quería traer a la mesa una cuestión que es la perdurabilidad en el tiempo de este tipo de prácticas. No sé qué pensáis, si pensáis, porque me parece como que a lo largo de la historia, si queremos decir, de este tipo de cine, que parece que está en los márgenes, como muchas iniciativas colectivas duraron, digamos, el momento específico que requería ese contexto y que quizás por eso parece más complicado trazar esa genealogía. Entonces no sé si pensáis que sí que se necesita una perdurabilidad precisamente para tener un modelo, o que quizás van el carácter como más en los márgenes para que no haya una asimilación quizás capitalista. Quería como poner esto también sobre la mesa para saber qué pensáis. En nuestro caso sí que lo teníamos un poco, pero ya más hacia el final, hacia la parte de montaje. O sea, va a parecer que todo nos lo encontramos y que todo está como ordenado y que hubo poca reflexión o poco pensamiento. Y es justamente lo contrario. O sea, nosotros sí que a la hora de montar ese grupo núcleo duro que decía antes, que éramos 6 personas, como decidiendo no presentar 45 minutos de allí de bruto, sino qué es lo que eliminamos. Había que esculpir un poquito la pieza para que quedara limpia y para que la narrativa que ya llevaba pudiera ser entendible y pudiera ser agradable. Si te voy a sentar 25 minutos en una sala a oscuras para que veas una pieza, por favor, vamos a intentar no aburrir a la gente. Entonces, sí que teníamos esa conciencia de que, bueno, de que la pieza estuviera de pie, ¿no? Como decíamos muchas veces, y que tuviera una perdurabilidad en el tiempo, o sea, que pudiera envejecer bien. De hecho, cuando acabamos el proceso final y la vimos representada por primera vez en una pantalla, que fue
creo recordar en Virreina, porque el proyecto era llevar la institución al solar de la Puri y llevar el solar de la Puri a una institución. Entonces la primera proyección final de Vecine fue en el entorno de una institución, y cuando ya la vimos ahí proyectada nos dimos cuenta de que bueno, que la pieza estaba bien y que podía envejecer bien. De hecho, después de 4 años o 5 ya de que terminamos la película, yo creo que todavía está muy bien. O sea que sí que pensamos un poquito, por lo menos no consciente, pero sí el subconsciente, de 6 personas que han estudiado y han pensado mucho en otros puntos, pero que en este concreto sí lo teníamos un poquito más o menos presente. Yo sí que creo que es fundamental que estos proyectos estén atravesados por el tiempo. O sea, creo que se necesita tiempo, mucho tiempo, que es algo también que va contra el modelo no fundamental, ¿no? Que es hacer las cosas en tiempos concretos. Entonces, estar con tiempos abiertos, que empiezas y no sabes dónde acabas, me parece esencial. De hecho, en nuestro proyecto La Rara Troupe empezamos como talleres. Ahora lo estaba pensando, es verdad, empezamos haciendo un taller, y de ese taller resulta que había la voluntad de continuar, y al final hemos acabado como más de 10 años allí trabajando, y a veces como también queriendo matar el proyecto ya, y que no hay manera, ¿no? Como que se revuelve porque quiere estar vivo de alguna forma. Entonces, yo creo que hace falta ese tiempo para que se encuentren las formas, para que se encuentren las posibilidades, para equivocarse, para aprender de los errores. Lo que pasa es que mantenerse en el tiempo y la perdurabilidad de estos proyectos es muy difícil, muy complicada, y no creo que todos lo necesiten. Entonces, y luego también hay otra cuestión, que está la cuestión económica. Yo sí creo que es necesario un mínimo sostén y apoyo económico, y un contexto también social que apoye y que posibilite esa perdurabilidad. Y eso es lo que, por ejemplo, nosotros y nosotras hemos encontrado difícil en algunos casos, con algunos proyectos. Ya no hablo solo de la Rara Troupe, sino de otros proyectos que hemos desarrollado. Pero siempre es como, venga, 2 años, 3 años, y, jolín, si tuviéramos más años, ¿a dónde hubiéramos llegado? Pero podemos hacerlo, y hay veces que no es posible. Entonces ahí yo creo que hace falta mucho apoyo institucional, que no tiene para nada que ver con un apoyo capitalista al uso, sino un apoyo que viene desde las instituciones, que muchas veces es como un acogerte y tener un cierto refugio, y un apoyo que viene también de la calle, ¿no? Del propio tejido social. Que bueno, antes hablábamos que bueno, que aquí nosotros, que venimos de una periferia, y notamos que aquí hay mucho tejido social cooperativo, ¿no? Y que es muy bonito, porque creo eso también es lo que permite que los proyectos, yo creo, que se mantengan en el tiempo. Pero bueno, donde nosotros venimos, pues no existe eso, y entonces es una lucha muy, muy dura, ¿no? A veces el mantener un proyecto. Bueno, a mí me interesaba fundamentalmente escucharlos a vosotros, que por lo que contaban antes estaban como en un momento de bajón, ¿no? Y bueno, me parece que muchas de nosotras hemos estado en distintos espacios, no solamente en proyectos audiovisuales o artísticos ni nada que tenga que ver con este mundo, sino bueno, en espacios de militancias varias, y siempre sostener en el tiempo es un problema. Sobre todo en esta época, sostener los espacios muchas veces con el propio cuerpo se hace muy difícil. Pero a mí me parece, y bueno, creo que así a nivel general, casi que global, porque ya casi que no podemos pensar de otra manera, me parece que bueno, que es un lugar común este momento de horas bajas de participación, de entusiasmo, de ilusión, de deseo, como decías, ¿no? Pero que bueno, que cada vez que le ponemos el cuerpo a ciertos proyectos, hay algo, como decías también, que se transforma, ¿no? Que trastoca, que nos hace, salimos diferentes de esos espacios que hemos sostenido como hemos podido durante el tiempo que hemos podido. Entonces, me parece que cuando eso sucede, cuando hay esa transformación subjetiva tan potente, me parece que siempre hay algo que queda ahí y que es potencialmente o es material que puede ser recuperado en otro momento, seguramente, absolutamente, que no nos imaginamos, por otro colectivo, por otras personas, casi como dicen aquí el Guadiana, ¿no? El río este que desaparece y que en el momento menos pensado aparece con una nueva fuerza y renovado, y no sabemos cómo ni por dónde,
pero la cosa pasa, ¿no? Y me parece que lo que aporta esto, o lo que interesa, o a algunos lo que más nos interesa, es que esto que nos pasa realmente nos pase, nos atraviese por el cuerpo, nos transforme en otra cosa, digamos de otra manera, en lo posible mejor de lo que estábamos, ¿no? O por lo menos más. Sí, no es para enfrentar, simplemente para matizar. Yo lo pensaba, la pregunta que nos hacías es con respecto a los colectivos, ¿no? Y sus tiempos. Más allá de lo que debe ser, está un poco lo que es, que eso es lo que comentaba Valeria. Y entonces, mirando eso, digo, personalmente, por ejemplo, siempre he estado involucrado en proyectos que están relacionados con la acción. O sea, hay que hacer un proyecto documental porque esto merece ser representado. Y claro, digamos, hay otro tipo de proyectos que pueden ser también pensados más en el tiempo, más allá del producto, que pueden ser proyectos, digamos, del hacer, ¿no? El hacer relacionado con el tema del fílmico, ¿no? Super 8. Entonces hay otros tiempos ahí. Lo que es verdad es que siempre es posible tener aprendizajes de eso, y al mismo tiempo lo peor que puede suceder es que perdamos el deseo. Esto me parece, que es lo que nos moviliza. Que a partir de ahí es donde empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Sí, había otra pregunta más, ¿no? Vale. Hola, vale. Hola, yo vengo de un mundo un poco diferente porque soy historiadora, pero he trabajado mucho con cooperativas de cine militante antiguo y bueno, he visto como muchas problemáticas y me falta un poco de perspectiva de la actualidad, y entonces por eso también había venido hoy y he visto como muchas cosas reflejadas, e incluso Lázaro ha hecho mención, ¿no? Hay muchas cuestiones que veo que se están repitiendo, ¿no? Y mi pregunta iba encaminada en... Hemos hablado de que cada colectivo funciona según las necesidades del mismo y las circunstancias en las que se enfrenta, pero bueno, seguramente a lo mejor hay gente que conoce lo que fue el Manifiesto de Cine de Almería, justo después del franquismo, que fueron diferentes cooperativas y grupos de cines militantes, ¿no? Que crearon aquellas líneas rojas de, bueno, pues cine militante es esto, porque ellos también tuvieron muchos problemas con la terminología, militante, marginal, al borde, lo que sea. Y debe hacerse de esta manera, y nos debemos organizar de esta manera. Y me preguntaba, ¿no? Es porque hemos hablado como muy superfluamente, ¿no? De cada colectivo pues se autogestiona y tiene su manera de trabajar. Entonces yo quería plantearos una pregunta un poco ambiciosa, que era, si tuvieseis que ahora mismo hacer un manifiesto de Almería actual con todos los presentes aquí, ¿cuáles creéis que serían vuestras líneas rojas, ¿no? O sea, que es aquello que, bueno, creo que es lo que él estaba intentando hacer, como que os une como cooperativas, ¿no? Nosotros llegamos hasta aquí. Nuestra ofensiva ante este tipo de cine más comercial pasa por aquí, por aquí, por aquí. No sé, quería preguntaros qué cosas tenéis en común que podríais elaborar en este manifiesto ficticio. Bueno, no sé exactamente en Almería, porque lo desconozco un poco, pero en nuestro caso yo diría, hablo un poco por mí, pero también entiendo que el colectivo lo apoyaría. Nuestra militancia era el analógico. Era el analógico en contraposición a lo digital. Y por unas razones muy concretas, porque hablaba antes de que el digital, ¿no? Esta cámara que tenemos aquí delante está grabando 1 hora y media, tú graba y ya desecharé yo lo que me interesa o lo que no me interese. En el analógico es distinto, ¿no? Porque tienes que como que pensar un poquito más, ¿no? Y darte cuenta de que ese botón rojo que estoy viendo desde aquí, cuando le das es importante, es un momento importante, porque no tienes una película o un material ilimitado, ¿no? No tienes 32 gigas y dices, bueno, esto tengo 1 hora y media, entonces yo grabo y ya veré, no. Aquí tienes 3 minutos de una película cortita y los planos tienen que ser cortos, concretos, o sea, hay que pensarlos, porque si no se te va. Yo diría que un poco esa sería nuestra militancia. A partir de ahí, evidentemente, nosotros queremos contar historias, ¿vale? Nosotros empezamos a contar la historia de nuestros vecinos. Para eso hablábamos con ellos y les hacíamos un retrato en Super 8. A partir de esas historias nos llevaban a otras historias y a partir de ahí
queríamos contar esa historia. Empezamos contando la historia de nuestros vecinos y al final terminamos contando un poco la historia de nuestro barrio en un momento muy concreto, ¿vale? Que, volviendo a la pregunta que nos hacían antes, hay una especie de continuidad, o sea, no se ha pasado de moda, ¿no? Es algo que está ahí, ¿no? No quiero tampoco ser spoiler de la película, pero ya veréis que al final hay una historia que se está contando, ¿vale? Esa es la historia que nos contamos, que nos encontramos, pero la encontramos porque fuimos a hablar con nuestros vecinos nos dieron sus preocupaciones y a partir de ahí. Pero si tuviera que hablar de militancia, yo creo que la nuestra en concreto es el cine analógico en contraposición por la metodología, bueno, un poco por todo, ¿no? Claro, es que encontrar un espacio común lo veo complejo, pero estaba pensando, claro, nosotros no tenemos la limitación de lo analógico, entonces ya no estamos ahí en común, pero seguro que hay algo que nos une, ¿no? Y creo, supongo que es el deseo colectivo, ¿no? Como trabajar siempre el deseo colectivo alrededor de la creación y alrededor de las temáticas sociales que nos atraviesan, ¿no? Desde una mirada crítica. Supongo que es donde estamos, ¿no? Igual es no solo La Rara, sino estoy pensando en otros proyectos que hemos desarrollado y bueno, no lo sé, pero bueno, claro, es lanzar muchos. Sí, yo quería añadir algo que es fundamental desde nuestro punto de vista, por lo menos en La Rara True. En otros proyectos pues se equiparan. Es el tratamiento de primera persona, o sea, lo que grabamos tiene mucho de nosotros, escarbamos un poco y tiene mucho de las personalidades que lo graban. Entonces, yo creo que la línea roja sería el actuar. Nosotros no actuamos, no somos actores, o sea, intérpretes de una realidad. No somos unos actores, aunque salgamos dentro de las películas, pero no somos unos actores. Estamos demostrando otra realidad. No tenemos un guión, entonces pues la línea roja sería esa también, el hacerlo todo desde el malestar psicosocial, pero sin, o sea, con la limitación de que cada uno demuestre lo que pueda y que no actúe, o sea, que no haga una actuación delante de la cámara, incluso detrás de la cámara, que no entren los clichés normales. Sí, pensaba cuando hablabas no conozco el manifiesto cómo es de Almería, pero bueno, pensaba en creo el último manifiesto que se hizo de un grupo que es el que ha sido la gente de Lars von Trier, ¿no? Y claro, yo me acuerdo cuando ellos lo largaron, lo que primero me chocó fue el tema de esta reglamentación sobre lo que se debía hacer o no se debía hacer, ¿no? Era como casi la sensación que yo tenía era, porque aparte el cine de ellos me gusta mucho, que me parecía como una broma, como un chiste, ¿no? Más allá que se cumpliera, o sea, cumplamos estos chistes y sigamos haciendo lo que venimos haciendo, ¿no? Eso es la sensación que tuve yo. Sobre todo, ¿por qué? Porque me parece, bueno, no lo sé, ahora te digo lo que a mí se me ocurre como pequeño manifiesto. Fundamentalmente el tema en este tipo de imágenes que se han proyectado hoy aquí, que no las he visto todas, pero sé por dónde, me imagino por dónde va, es el tema de digamos, hacer caso al deseo de construir esas imágenes y ser consciente de cuáles son los límites para construir tu propio lenguaje. O sea, el lenguaje lo construimos con nuestro propio. El analógico es un límite en su definición, en su cantidad de metraje que tiene, los 3 minutos del rollo de Super 8. También la terrible el shock que se produce tener 2 horas de material digital para revisar después de tener la cámara grabando durante 2 horas es terrible también. Digo, es terrible como limitación, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, me parece que es un poco eso, saber cuáles son las herramientas en todo sentido, también la de guión, la de lenguaje, la de digamos, lo que quieres construir con la gente con la que vas a trabajar y todo lo demás. Eso. Bueno, a mí se me ocurrían 2.
Uno que tiene que ver con lo que comentaba aquí el compañero, que tiene que ver con la autonomía. ¿Qué es lo que vamos a contar o lo que vamos a hacer que revierta en autonomía para todas, ¿no? Sobre todo para las personas que participan? Hay que ver cómo, en qué condiciones. Y la otra es que discuta con su tiempo. Y eso me parece que es fundamental. Cómo enfrentamos y cómo eso, tenemos una ofensiva sensible, diría un amigo, para pensar a contrapelo del tiempo que nos toca vivir. Y me parece que eso, porque por ahí irían los tiros. Y en relación a la autonomía, también es algo que nosotros, bueno, que tenía que ver con una intención que, si bien es muy general, lo comentábamos ayer, ¿no? De que no queremos que nadie nos venga a contar, ¿no? Que queremos nosotros contar, armar nuestro propio relato, y tiene que ver con esa primera persona, y desde ahí empezar a pensar la autonomía, ¿no? En sentido amplio. Muchas gracias por la pregunta, porque sirve perfecto para cerrar, ¿no? Y hacer este resumen de qué nos une, que ha sido un poco la primera pregunta, y lo habéis dicho vosotros. Yo estaba pensando, porque estaba más o menos ido cogiendo algunas palabras clave, que al final lo que habéis dicho, lo que nos une es hacer un cine, un documental desde nosotros, y siempre tiene un carácter social, ¿no? Y sobre todo eso, que esto no es un cine de storyboard, que esto no es un cine de fases cerradas. Y más que a lo mejor un manifiesto donde pongamos líneas rojas, lo que hacemos es poner líneas abiertas de nosotros queremos trabajar de esta forma, que no nos pongan líneas rojas, ¿no? Si queréis cerrar con algo más, porque creo que por tiempo tenemos que cerrar más, una frase de cierre que tengáis. Gracias. Agradecer al Sí, gracias. Muchas gracias a ti también por estar ahí moderando. Nada, igual que agradecer a toda la gente que ha participado y que ha creado este primer festival de cine internacional, de cine cooperativo. Está muy bien. Y nada, agradecer a todos los que han participado y coordinado todo esto, y por invitarnos. Y a ti también, Lorenzo. Y que se repita. Que se repita. Sí, yo también. A por la segunda. Yo, por supuesto, también quiero dar las gracias a la organización del festival, y recordad que a lo largo del fin de semana van a haber más proyecciones. Y esto es muy interesante, porque normalmente cuando hablo con la gente y me preguntan como a qué me dedico y me preguntan por este cine, siempre me preguntan, ¿pero eso dónde se puede ver? ¿Dónde puedo yo ver esas películas? Pues aquí, en el Sunshine, por ejemplo. Así que muchas gracias y nos seguiremos viendo.